Buenas a todos, ¿cómo andan? Yo soy Román Meclasque, desarrollador backend. En este video vamos a comparar frontend versus backend en distintas categorías para que puedas decidir cuál es mejor y cuál estudiar primero. Quiero aclarar que este video va a ser totalmente opinión personal y que cada persona puede considerar mejor o peor en ciertas categorías a cada tecnología dependiendo de sus gustos, sus experiencias o sus conocimientos. Que nada para que no surjan problemas porque una persona piensa que una es mejor o otra es peor en ciertas categorías, así que con esto aclarado ya podemos pasar a lo que sería la primera comparación. Bien, la primera categoría a comparar es la facilidad de aprender. En esta categoría yo tuve que analizar las tecnologías que se necesitan en cada sector, tanto frontend como backend, y a su vez la velocidad en la que en cada una podemos ver avances personales o avances en los conocimientos. Bien, arrancando por el frontend suele ser un poco más fácil debido a que siempre estamos trabajando con HTML, CSS y JavaScript, solo que suelen cambiar un poco los frameworks como puede ser React, Vue o Angular. Pero por el resto siempre estamos trabajando con las mismas tres tecnologías, HTML, CSS y JavaScript. Por otro lado, por parte del frontend podemos ver todos los cambios de manera visual. Por ende, nos hace sentir que estamos avanzando muchísimo más rápido. Pero también tenemos que tener en cuenta que tanto como en el backend, en el frontend también hay muchos conocimientos que son difíciles de aprender o difíciles de entender, como puede ser por ejemplo la compatibilidad con browser y ciertos dispositivos, la gestión de rendimiento y mantenimiento, y la futura escalabilidad. Y por parte del backend yo siento que hay muchísimos lenguajes de programación para que vos te puedas decidir cuál elegir para estudiar primero, pero la diferencia es que por parte del backend los conocimientos siempre suelen ser muy similares. Lo único que cambia es la forma de hacerlo dependiendo del lenguaje. Pero hay que tener en cuenta que estos conocimientos en el mundo del backend suelen ser muy complicados, como por ejemplo la creación de microservicios, la escalabilidad de bases de datos, los métodos de validaciones de usuarios, escalabilidad de servidores, cloud computing, etc. Entonces, para cerrar este punto, mi opinión personal es que tenemos que dar un empate técnico. Mientras me tomo mate, te voy a contar por qué. Si bien cambian muchísimo las cosas que vemos en el frontend y en el backend y son conocimientos muy distintos, siento que cada uno tiene su complejidad. Como te dije, hay ciertos aspectos que existen en la parte del frontend que son muy complejas y muchas en la parte del backend que también son muy complejas. Entonces este punto va a ser muy personal para cada uno de ustedes que esté viendo el video y va a poder decidir cuál es más difícil. Pero por ahora, con el partido 1-1, vamos a pasar al siguiente punto que es obtener empleo. Este punto es uno de los que le interesa a la mayoría de las personas y suele ser uno por los puntos por los cuales se deciden por cuál estudiar primero, si estudiar primero frontend o estudiar primero backend. Así que yo te voy a dar mi opinión acerca de la facilidad de obtener empleo en cada una de las distintas áreas. Por parte del frontend, para conseguir empleo, mínimamente tenemos que conocer HTML, CSS y JavaScript. Y luego sí, tendríamos que conocer algún framework como React, Vue o Angular porque lo pide el mercado laboral. A su vez, por parte del frontend, nosotros vamos a poder tener la posibilidad de ofrecer nuestros servicios como creador de páginas web o diseñadores de páginas web para futuros clientes como de forma freelance, donde muchas veces estas personas no te suelen pedir una experiencia o un currículum o un título universitario. Simplemente si vos tenés algún proyecto hecho que no les importa a ellos si es para tu mamá, para tu tía, para tu primo o para alguna empresa, y a tus clientes les gusta tu trabajo, te pueden contratar. Pero por parte del backend hay que tener conocimientos mucho más complejos, como algún lenguaje de programación, como su framework por excelencia, y después tenemos que tener conocimientos en acceso a base de datos, y mi opinión personal es que suele ser mucho más complejo obtener un empleo, y nos tenemos que poner a pensar que hay carreras de universidades que son de 5 o 6 años que se destinan directamente a desarrollar backend. Por ende, si nosotros no estamos estudiando una de estas carreras y simplemente lo queremos hacer de forma autodidacta, vamos a estar compitiendo nosotros mismos contra personas que se graduaron de una de estas carreras, donde tienen un título que valida todos sus conocimientos de esos 6 o 5 años de esfuerzo que hicieron para conseguirlo. Por otra parte, siento que para ser desarrollador backend y trabajar en relación de dependencia hay que tener muchísima experiencia, más que nada porque se trabaja con datos sensibles, entre comillas, y a su vez la forma de ofrecer un trabajo de forma freelance como desarrollador backend suele ser un poquito más compleja, creo yo, porque siempre vamos a necesitar de un desarrollador frontend para que haga la parte visual. En cambio, un desarrollador frontend puede hacer servicios que no requieran de un backend y ofrecerlos a todas las personas. Así que el ganador de este punto es el frontend. Con la serie 2-1 ganando el frontend, vamos a pasar al siguiente punto, que no es ni más que menos que los sueldos. Aclaración, si lo haces por los sueldos, andate del video. Esto es simplemente para que te des una idea más o menos qué se cobra por parte del frontend o qué se cobra por parte del backend. Aclaro que estos sueldos no son los que pagan todas las empresas, sino que son datos que encontré en una encuesta de internet. Bueno, por parte del frontend suelen tener una gran demanda en el mercado laboral, debido a que, como digo, siempre se necesita un desarrollador frontend para todo lo visual. Otro punto que es muy importante aclarar es que los sueldos de las personas como desarrolladores frontend y backend suelen variar muchísimo dependiendo de la ubicación y la experiencia, así que eso lo tenés que tener ya por sabido. Y según las estadísticas que encontré de teclado,
club, un desarrollador frontend junior suele estar ganando entre unos 500.000 a 600.000 pesos, que suele ser alrededor de unos 450, 550 dólares más o menos. Por parte del backend, estos también suelen tener una gran demanda en el mercado laboral, pero como digo, se requiere de una mayor experiencia para poder acceder a uno de estos puestos como en relación de dependencia. Los sueldos como backend suelen ser usualmente un poquito superiores a los desarrolladores frontend, y yo creo que es más que nada por la cantidad de años que se necesita para poder perfeccionarse en esta área y los conocimientos complejos que hay que tener. Y según TechLab, que es la misma encuesta que hizo los datos sobre el desarrollador frontend, un desarrollador backend suele estar cobrando a partir de 650.000 hasta 800.000 pesos, que también serían alrededor de unos 600 dólares hasta unos 750 dólares más o menos. Así que este punto empataría la serie e iríamos 2-2 tanto frontend como backend. Tengo que aclarar que, como dije al principio de este punto, los sueldos suelen cambiar dependiendo de tu ubicación, tu experiencia, tus conocimientos y tus años trabajando en estos sectores. Así que no te pienses que si recién estás arrancando vas a cobrar alguno de estos sueldos, porque posiblemente no sea así. Ahora pasando al cuarto punto, que no sé si tiene mucho sentido compararlo, pero siento que muchas personas también se tiran a elegir uno o el otro por el simple hecho de cuál es más divertido, que es el punto que vamos a comparar ahora. Y lo voy a comparar para que simplemente sepan de qué se trata cada sector. Y aclaro que no debería compararlo porque, bueno, esto depende mucho de la persona y los gustos personales de cada uno, pero lo hago simplemente por ustedes. Déjenme tomar un mate porque me estoy muriendo de sed. Bueno, por parte del frontend sabemos que se trata de todo lo visual. Y entre comillas podemos hacer cosas más divertidas. ¿Por qué? Porque podemos hacer cambios en nuestro código y verlo instantáneamente en nuestra pantalla. Por ende, se suele considerar que es un poco más divertido, porque por parte del backend siempre estamos trabajando con datos. Y lo único que podemos ver van a ser o números, o letras, o objetos, pero nosotros no vamos a poder hacer, aclaro entre comillas porque hay formas de hacerlo, cosas visuales por parte del backend. No es que vamos a hacer una caja que tenga degradados y que tenga animaciones y que tenga movimiento, ni mucho menos interacción con el cliente. Justamente de eso se encarga el frontend. Y se suele considerar que el backend es más aburrido que el desarrollo frontend. Pero personalmente a mí me gusta más el backend y me divierto más en el backend porque es lo que me gusta. Otras personas le va a pasar al revés. Se van a divertir más en el frontend porque es lo que les llama la atención. Por eso aclaré que este punto no se debería comparar y que es una opinión personal. Pero bueno, le vamos a dar el punto al frontend porque es lo que toca. Así que ahora iríamos con la serie 3-2 ganando el desarrollo frontend. Y ahora el último punto a comparar es la perduración de los conocimientos en el tiempo, que básicamente significa si lo que vos sabés y lo que estás estudiando va a servir, por ejemplo, de acá a unos 5 años. O básicamente si no te vas a volver obsoleto de acá a unos 2, 3, 4, 5 años. En el mercado actual sabemos que está cambiando todo, pero muy rápido, tanto en el desarrollo frontend como en el desarrollo backend, y más debido a la explosión de la inteligencia artificial. Pero tenemos que saber que esto afecta de distintas formas al desarrollo frontend y al desarrollador backend. En el desarrollo frontend todo suele cambiar muy rápido, más que nada porque suelen salir un montón de frameworks, tanto React como Vue, como Angular y muchísimos otros más que existen en el mercado laboral, que suelen cambiar la forma de jugar o programar. Entonces el mercado en este sector de desarrollo frontend suele cambiar muchísimo. Un día puede estar una tecnología de moda y que la use todo el mundo, a los 2 meses puede estar otra y que la tengas que aprender otra vez, y al año capaz que hay otra y la tenés que aprender de nuevo. Pero en el desarrollo backend los conocimientos siguen estando de hace años. Yo tranquilamente podría agarrar y ponerme a leer un libro, por ejemplo, de 1970 sobre patrones de diseño, donde me explique qué es un patrón de diseño singleton, etcétera, y que sea válido para la actualidad, es decir, que me sirva. Por ende, aunque en el lado backend suelen salir un montón de lenguaje de programación nuevo cada muy poco tiempo, los conocimientos siempre son los mismos. Así que ahora ponemos el punto para el backend y terminamos con la serie empatada 3-3. Pero bueno, ya para cerrar, quiero aclarar que cada uno va a tener una opinión distinta sobre cada punto. Entonces, bueno, es una opinión personal cuál elegir estudiar primero o cuál no. Lo único que te digo es que no dependas del sueldo ni la plata que te deja cada uno.